Pues vamos a esta hora a adentrarnos, a mirar de lleno a lo que está pasando en los mercados, a la inversión Momentum, que hoy tratamos con Rubén García, director general de Iberia and Latam Columbia Threadneedle Investment. Bienvenido, Rubén. Gracias, ¿qué tal? Encantado. También Luis Merino, director de renta fija y fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo que estábamos diciendo, para situarnos, ese Momentum, ¿cómo lo veis, Luis? Bueno, pues evidentemente estamos en un momento muy positivo de mercados, podríamos decir. Nos quedaba la duda de qué iba a hacer la Reserva Federal. Ya hemos resuelto la duda a medio punto. El discurso fue muy positivo. Yo creo que consiguió una cosa y la contraria. Es decir, bajar medio punto tradicionalmente había sido algo de emergencia. Cuando la Reserva Federal baja medio punto, pues con el COVID, con la .com, con Lehman. Bajar medio punto y a la vez convencer al mercado de que la economía está sana y relativamente fuerte es complicado. Entonces yo creo que lo hizo muy bien. Pintó una foto donde el crecimiento para Estados Unidos en los próximos 2 años en torno al 2%, inflaciones también bajo control, el foco en el mercado laboral, pero el sentimiento de mercado ha sido positivo tras el movimiento. Sí, porque de hecho esa noche del miércoles se lo pensó, pero la fiesta llegaba el jueves. Rubén, ese momento. Bueno, pues un poco en la línea de lo que comenta Luis. Yo creo que efectivamente bajadas de 50 puntos básicos se relacionan a momentos graves de recesión. Yo creo que el mensaje, más que nosotros en Columbia Threadneedle decíamos, más que bajar 50, 25, que va a bajar, era un poco el mensaje, lo hizo relativamente bien, poner el foco en el empleo y en definitiva dar un discurso, yo creo, referente a la economía americana de que no va a haber una recesión, el famoso soft landing está ahí, la inflación que era, no, el problema está controlada y luego somos bastante positivos en general en el tema de Momentum porque vemos, bueno, crecimiento sí del 2%, pero inflación controlada y el fantasma este de la recesión que llevamos 1 año y medio escuchando en los mercados, pues parece que se aleja o que no va a acontecer, así que positivos. Con ese Momentum alineado, ¿no?, con lo que era la gran cita esperada, con todas las grandes apuestas de recortes que teníamos en enero, pisaba fuerte la Fed con esos recortes. Ya podemos hablar del cambio de ciclo, que hay que, ya que estamos ya en el proceso de recorte de tipos, o qué falta para decir, vale, ya estamos en el cambio. Rubén. Bueno, evidentemente hay un cambio de ciclo porque se empiezan a bajar los tipos. Es cierto que la Fed quizás con respecto a otros bancos centrales ve un poquito más, ¿no?, lo que en inglés se dice behind the curve, que es más retrasado. Yo creo que lo ha hecho muy bien. En noviembre tienen elecciones, con lo cual en la próxima cita iba a ser complicado, iba a ser muy politizado, y bajar esos 50 puntos básicos yo creo que ha sido acertado. La cuestión es lo que en Estados Unidos llaman la normalización, o sea, la bajada de tipos, cómo se va a normalizar, ¿no? Y esa es un poco la duda. Pero si la economía crece al 2%, la inflación está controlada, ¿qué tipos pueden ser esos, ¿no?, de normales, ¿no?, que entendemos como normal? Entre un 3 y un 4, ¿no? Esa sería una posibilidad, pero yo creo que es un poco anticiparnos, ¿no?, a lo que iremos viendo a lo largo de los próximos meses. Desde luego el ciclo cambia, pero hay que reconocer que ha cambiado con muchísimo menos volatilidad. El fantasma de la recesión no, lo hemos alejado, entonces creemos que ahí sí, la normal. La cuestión es saber, que esto es imposible de definir, si es un 3,5, si es un 3, a lo mejor Luis lo sabe, si es un 4. ¿Cuál es la normalización? ¿Cuál es lo que los americanos llaman la neutralidad en los tipos de la Fed? Más allá de ese punto final, no sé si de alguna manera también lo de volver a esos tipos bajos, eso ya tampoco, ¿no? O sea, una cosa es que se normalice y otra cosa es que se llegue, ¿no? Un 3, un 4. Pero lo de los tipos bajos no. Tipos negativos. No, bueno, eso ya no sería ni bajo, ya. Luis, ¿cómo lo veis desde Santa Lucía? La Reserva Federal tenía una papeleta complicada porque en julio, en la reunión, un calendario complicado, porque en julio no tenía el dato de empleo, con lo cual no tenía esa debilidad que se plasmó en julio. Ahora tenía esta ventana y luego, como se ha comentado, en noviembre tenemos muy politizado el tema 2 días después de elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes esta ventana, pero iba con cierto retraso. Entonces, en cierta manera, por las buenas razones, porque la economía americana tampoco estaba tan mal a pesar de las subidas de tipos. Una vez ya tenemos este calendario iniciado, es verdad que lo interesante no es tanto si va a bajar ahora en la próxima, luego comentaremos el ECB, pero
Ahora la Reserva Federal pues tiene cotizado quizá, bajo mi punto de vista, demasiadas bajadas de tipos. Este año 3 y luego 8 hasta finales del año que viene. Con lo cual aquí lo que hay que ver es, oye, la economía está tan mal como para necesitar, en concreto el mercado laboral, tan mal como para necesitar tantas bajadas de tipos. Es un poco lo que hay que ver, ¿no? Terminal rates, pues terminal rates tienes cotizado 3% en Estados Unidos, 2% para Europa a finales del año que viene. El tema es, oye, ¿te crees o no que vamos a llegar ahí? Independientemente de la velocidad, ¿no?, que tengas en las próximas reuniones. Luego, si queréis, hablamos del ECB. El ECB, después de bajar 2 veces, la próxima reunión en octubre es muy próxima, entonces lo que te ha dicho es no tengo mucho tiempo. Te ha dejado entrever que a lo mejor no baja en octubre y baja en diciembre. Lo que pasa es que el mercado te descontaría medio punto, que eso sí me cuesta más verlo, del ECB medio punto en diciembre. Con lo cual tenemos un calendario positivo, porque son un ciclo de bajadas de tipos, y evidentemente luego hablaremos de posicionamiento si queréis, pero es evidente que afrontas un ciclo positivo de bajadas de tipos y lo que hay que ver es cuánto o no está descontado y tratar de arbitrar con respecto a ese calendario que el mercado tiene puesto en precio. Estaba señalando porque evidentemente inevitable de la FED pasamos a los de Lagarde y precisamente esta vez no se han pillado los dedos, como cuando hicieron en junio, ¿no?, sobre cuándo ni cuánto va a ser el movimiento, pero hemos escuchado a Olli Rehn, miembro del BCE, decir que ese recorte de tipos, lo ha dicho esta mañana, respondía también y de manera importante a la previsión del riesgo de una mayor debilidad económica. El mandato del BCE es solo inflación y, sin embargo, se han sustentado en lo que es, bueno, una cosa que estamos denunciando hace mucho, ¿no?, ese nimio crecimiento, esa economía estancada. No sé, esa lectura de cara al papel que tiene, porque está su mandato, pero parece que ese mandato que no existía en el BCE empieza a tener que cobrar, toma cariz. Evidentemente la situación no es mala, inflación 2.2 podemos decir que es una inflación muy cercana a objetivo, eso por un lado. Por otro lado, la economía europea, bajo mi punto de vista, afronta unos retos muy significativos, reestructuración de la industria automovilística en Alemania, debilidad industrial, etc. Es verdad que estamos salvando los del sur de Europa vía turismo, vía ocio, vía servicios, a la economía europea. Es el mundo al revés, ¿no? Ahora somos los que, Portugal y España... Los PIGS ya no somos PIGS. Somos los que estamos sustentando, pero si tú quitas la parte de servicio, turismo y demás, y luego Francia, que ha tenido el tema de Olimpiadas, que hay que ver el efecto Olimpiadas, que ya desaparece. Bueno, sabemos cómo son esos efectos a medio plazo, o sea, son en nube invertida. Claro, entonces al final la economía europea, primero, no está preparada para una guerra comercial con China, ni China tampoco, ¿eh? No hemos hablado de China, pero China no está para tirar cohetes para afrontar ahora una guerra comercial. Y en el centro de todo está, quizá, uno de los temas claves, la transición hacia una economía más verde, vamos a llamarlo así. Primero, qué coste económico tiene en términos de crecimiento y en términos de inflación. Y eso Europa está ahora mismo en el medio de esa tormenta. Entonces, con todo, nosotros somos cautos con Europa, tanto de nivel macro como a nivel micro. Y, por ejemplo, yo en la bajada, me voy a mojar aquí ya, en plan, venga, va. La bajada de octubre yo no la descarto, el mercado no te la está priceando. No está puesta en precio todavía una bajada ahora en el 17 de octubre. Yo creo que puede venir. ¿Por qué? Porque el euro está fuerte, el crudo ha caído, con lo cual para mí es un contexto bueno para que puedan bajar. Otra cosa es que puedan decir, oye, me espero a diciembre porque no tengo suficientes nuevos datos, pero lo estamos viendo. Profit warning de todas las automovilísticas. Hoy Mercedes, BMW, Volkswagen, que va a cerrar. El desplome de intradía es brutal. O sea, se está alarmando un tema, bajo mi punto de vista, de trasfondo negativo en Europa que pueda justificar más bajadas de tipos en un plazo breve. Sí, a ver, en la línea de lo que dice Luis, nuestra visión va un poco en esa dirección. Recuerdo la palabra turbulence o turbulencia que uno de nuestros economistas dijo recientemente. Cuando digo turbulencia, cuidado, no es un drama, pero sí que es cierto que el retail en Alemania va mal. Como ha bien dicho Luis, los países del sur puntualmente están un poco salvando los números, pero sí que vemos crecimientos más bajos, ¿no? Vas país por país, excepto los del sur, y estás hablando de 1,5, o sea, muy justito, ¿no?
Luego, a nivel de competitividad, productividad, Europa sigue siendo lo que es. La inflación efectivamente está controlada, pero Europa, muchas compañías de Europa dependen mucho de China. Las grandes compañías, ya no voy a hablar de lujo, las clásicas, yo creo que hay un problema de competitividad, más los costes que comentabas de todo el tema transición energética, sostenibilidad. Que también pueden introducir inflación a largo plazo, ¿no? Pero por eso digo que estamos un poco en la línea de que, aunque Europa, por ejemplo, si vemos valoraciones, por ejemplo, en renta variable, está más barata, ¿no?, que Estados Unidos, y hay grandes compañías, que por cierto son compañías muy globales, sí que vemos a nivel macro que puede haber más turbulencia y por lo tanto que el Banco Central, que ha actuado antes que la Fed, pero pueda, no sé si dará una sorpresa en octubre, como comentabas, Luis, pero sí que hay posibilidad, ¿no? La economía europea, por todas sus características, por cierto, muy diferentes, si vamos al sur o al norte, yo creo que está acogida un poquito más por alfileres que en Estados Unidos, que como ya sabemos, a pesar de todos los problemas que tengan, digamos que son más eficientes con un solo mercado, etc., ¿no? Y ahí sí que creemos que puede haber alguna sorpresa. Bueno, llegan los recortes de tipos, las dudas parece que siguen sin despejarse. A la hora de llevar a cabo vuestro trabajo arduo, esa estrategia, ¿cómo la estáis diseñando? ¿Cómo miráis esos mercados? Bueno, a ver, el escenario principal nuestro es positivo. Si vemos a nivel global, a pesar de que China está floja, Estados Unidos, bueno, pues parece, si vemos fríamente los datos de Estados Unidos, no son malos, van a crecer al 2%, la inflación está controlada, es verdad que hay algún dato de que el mercado laboral se suaviza, pero bueno, es que está a unos niveles, con lo cual no vemos una recesión. Por lo tanto, si la economía global crece con poca inflación, normalmente el tipo de compañías que lo suelen hacer bien, compañías globales o europeas, pueden ser americanas, que sean de calidad, ¿no?, que tienen un tipo de negocio, un tipo de actividad. No voy a decir que sea monopolio, porque no en muchos sitios o sectores hay monopolio, pero sí que tienen un servicio, una posición de fuerza para mantener esos márgenes, lo que se llama en inglés pricing power, tener algo que te diferencia, ¿no?, factores diferenciales. Y esas compañías, que en algunos casos sí que hay que reconocer que están ya muy caras, lo van a seguir haciendo bien. Y ahí si vemos Estados Unidos versus Europa, nos podemos poner a hablar de China, Asia, etcétera, pero Estados Unidos versus Europa, es verdad que por valoración hay una oportunidad en compañías europeas, con las cuestiones de si la macro europea irá mejor o peor, pero es que muchas de esas compañías europeas son globales, operan globalmente. Entonces ahí creemos que hay oportunidad en compañías europeas. Luego hay un mercado que desde el Brexit nadie se centra o se fija por motivos muy evidentes, pero que es el mercado UK, que está muy barato, el cambio político ha generado, digamos, un cambio de tendencia, las compañías están muy baratas y es uno de los mercados, el Reino Unido, con sus particularidades, porque es un mercado también que tiene mucho sesgo a mineras, energéticas, bancos y tal, pero que es un mercado que nos gusta, que está bastante barato. Y entonces sí que creemos que en general sería un entorno bastante positivo. Y luego, como comentaba Luis, tanto para la renta variable, como he hablado, como para la renta fija, bastante constructivo. En nuestro asset allocation hemos cambiado algo. Básicamente seguimos positivos, como digo, en equity. Nos gustan mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa. Y en la parte de renta fija, o sea, gobiernos, ¿no?, porque creo que hay que tener una cartera compensada y diversificada, y además vamos a tener ahora, ¿no?, una tendencia de bajada en el tramo de 2-4 años. Y luego en crédito es muy importante porque ¿qué hemos visto?, ¿no?, que llevamos año y medio diciendo que iba a haber una recesión, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo se posicionó más conservador. Hemos visto que el high yield a corto en determinadas zonas puede tener sentido. Hemos subido, por lo tanto, un poquito ahí de riesgo, porque bueno, el high yield comparado al equity, y es una comparación un poco injusta, pero como proxy un poco del equity, pues está barato. Entonces, subir un poquito de riesgo en la parte de crédito, y luego en la parte de gobiernos pues seguimos en los de siempre, ¿no?, Estados Unidos, Japón, Europa, Australia, y creemos que puede ser, como digo, un escenario bastante positivo. Luis, a la hora de mirar esa estrategia, sobre todo esa renta fija en este cambio de ciclo. A ver, en la renta fija nosotros tenemos que diferenciar en lo que es táctica y estructural.
estructuralmente estamos positivos porque afrontamos un periodo de bajadas de tipos de interés. Tácticamente estamos neutrales. ¿Por qué? Pues porque el mercado ha corrido mucho, las curvas han aplanado, que era lo que nosotros esperábamos, desde muy invertidas, pues ahora están ya curvas muy planas. Entonces, el mercado de renta fija ha tenido mucha volatilidad en los últimos meses. Entonces, eso nos ha dado oportunidades para tácticamente jugar niveles. Es verdad que el mercado se ha pasado de frenada muchas veces, descontando bajadas, descontando menos, recesión, espero 10 bajadas, luego 8, luego... Entonces, esos movimientos los hemos aprovechado para ir construyendo duración o vendiendo y haciendo caja en momentos puntuales. Cuando el bono a 10 años alemán se acerca al 2%, hemos realizado beneficios. Con lo cual, en la parte de duración ahora mismo estaríamos neutral, aprovechando oportunidades. ¿Por qué estamos neutrales? Porque realmente estamos más o menos de acuerdo, después de muchos años, con los terminal rates que comentábamos antes, 3% para Estados Unidos, 2% para Europa. Si estamos de acuerdo con el mercado, independientemente del ritmo de bajadas de octubre, noviembre y diciembre, nuestro posicionamiento es neutral. En crédito seguimos positivos. Un contexto como el que se ha descrito aquí, de crecimientos débiles entre 0, 1 y pico, 2%, es un escenario históricamente positivo para el crédito, porque es un escenario sostenible, no inflacionista, moderado, ¿no? Y duradero en el tiempo, que es lo que al crédito le interesa. Lo que le interesa es que sea un escenario, ¿no? Tranquilo, aburrido si quieres, pero moderado. Entonces, el crédito, un escenario positivo, seguimos positivos. En la parte de gobiernos, seguimos positivos en Italia. Creemos en un proceso de mutualización de deuda por la puerta de atrás que está viviendo la Unión Europea o la zona euro, y por lo tanto ahí hay unos mecanismos que impiden ruptura de primas de riesgo como vimos hace 10 años. Estamos positivos en Italia, y luego dentro de la parte de crédito hemos estado muy positivos en bancos, que han ido muy bien, ahora han convergido al resto de sectores, pero seguimos positivos ahí. High yield también seguimos posicionados. Y luego hemos abierto recientemente una posición de valor relativo del 2 años americano contra europeo, porque creemos que quizás están demasiadas bajadas descontadas en la curva americana con respecto a la europea. Entonces hay una pequeña apuesta de valor relativo, y en curva no tenemos un gran posicionamiento, algo infraponderados en los tramos largos, pero sobre todo muy concentrados en tramos intermedios de las curvas. Pues muchísimas gracias por darnos esta estrategia. Ha sido un verdadero placer. Gracias a los dos, Luis Merino de Santa Lucía Asset Management, Rubén García de Columbia Snyder Investments. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Gracias a vosotros. Y hasta aquí este tiempo de Momentum. Continúen con la mejor programación aquí en Negocios Televisión y nuestro canal de YouTube.